God bless you, everyone. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Vamos a abrir nuestra escritura. We're going to open our scriptures Hebreos 11:22. in the book of Hebrews 11:22. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Por la fe, José, cuando moría, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento respecto a sus huesos. By faith, Joseph, when he died, made mention of the exodus of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. Oremos al Señor. Let us pray. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord Jesus por Christ, todas las bendiciones que nos das, for all the blessings that you give por us, tu presencia entre nosotros. for your presence among us. Padre, toma control de cada uno de nosotros, Take control of every single one of us, de nuestros espíritus humanos of our human spirits, y de todo espíritu que esté a nuestro alrededor, and on every spirit that is surrounding y que us. solo tu Espíritu Santo se mueva, And let only your Holy Ghost move. porque tu profeta nos dijo For thy prophet said que el Espíritu Santo se mueve en la palabra. that the Holy Ghost move in the word. Déjanos entrar en el espíritu de la palabra Let us enter in the spirit of the word, para que el agua se convierta en vino so the water becomes y wine, salgamos de aquí estimulados and we got out from here stimulated con nuevas fuerzas para seguir adelante. with new strengths to move forward. Aumenta nuestra fe por el oír Increase de la our, palabra our faith by the hearing of the word, y reprende todo demonio. and rebuke every demon, Sana al enfermo heal the sick, y da fuerzas al débil and give strength to the y weak, visión espiritual al que la necesita. and a spiritual vision to the one who needs Y it. recibe la gloria y la honra esta mañana Receive glory and honor this morning en el nombre del in Señor the name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. El último de los testigos The last of the witness que componen el fundamento that compound the foundation es José. is Joseph. Esto es el fundamento de perfección. This is the foundation of perfection. El hermano Branham dice en el mensaje Abraham, Brother Brian says in the message Abraham, dice, Abraham es elección, Abraham is election. Isaac es justificación, Rather, Isaac is justification. Jacob es gracia And Jacob is y grace. José es perfección. And Joseph is perfection. No hay nada en contra de José en las There's escrituras. nothing against Joseph in the scriptures. Fue un tipo perfecto del Señor Jesús en todos los sentidos. He was a perfect type of the Lord Jesus in every way. José representa perfección. Joseph represents Y el hermano perfection. Branham dice, En da Bro- dos razones. And Brother Brian gives two reasons. La primera es que en la Biblia no hay nada en contra de José. The first reason is that in the Bible there's nothing against Joseph. Usted sabe, la vida de Abraham tuvo errores. You see, the life of Abraham has mistakes. Isaac, Jacob, Isaac, igual. Jacob, the same. Pero José es un varón tan perfecto. But Joseph is such a perfect man. Pero aún así el ojo de águila del hermano Branham But even though the eagle eye of Brother Branham, dijo que había tenido un pequeño error. he said that he made a little mistake. Dijo en el mensaje la obra maestra, In the message, the masterpiece, dice, ¿usted recuerda la enseñanza de este sermón? you remember the teaching of this sermon? Que cuando a Miguel Ángel terminó a Moisés, When Michelangelo finished Moses, su obra maestra, his masterpiece, dijo, le hizo un golpe en su rodilla he hit the knee. y dijo el profeta, ese the prophet rasguño, ese flaw, That ese flop. rasguño, ese flaw, Flaw. ese Flaw. lo convirtió en obra maestra. That makes it a Y masterpiece. dice el hermano Branham, el fundamento también tenía que ser una obra maestra. And the foundation had also to be a masterpiece. Entonces recibió un pequeño rasguño. He received a little scratch. Dice él, pero en cuanto a José no hay nada en su contra, solo un pequeño arañazo. But when it comes to Joseph, there's nothing against him, just one little scratch. Porque el fundamento también tenía que ser una obra maestra. For the foundation must also be a masterpiece. Cuando él le dijo a su padre, el profeta, When he told his father, the prophet, dile a Faraón a que tu pueblo son criadores de ganado y no pastores. say to the Pharaoh that your people are cattle raisers and not shepherds. Porque un pastor es una abominación para los egipcios. Because a shepherd is an abomination to the Egyptians. Luego, cuando el anciano profeta se presentó ante el Faraón, le dijo, But when the old prophet got before Pharaoh, he said, tus siervos son pastores. your servants are herdsmen. Jacob no quiso mentir. Jacob didn't want to lie. No, él había cambiado. He ¿verdad? had changed, right? Así que eso lo rasguñó. So it scratched it. Dice, pero eso sigue siendo una obra maestra. That's why he still makes it the masterpiece. Ahora, esa es la primera razón.
That's the first La reason. segunda razón, The dice second el hermano Branham, Branham says es que José es un tipo perfecto del Señor that Jesucristo. Joseph is a perfect type of the Lord Jesus En el Christ. mensaje el velo adentro, In the message, the inner veil, dice José, perfección. Joseph. Eso lo concluye todo. perfection that ended it. José fue el perfecto, ¿entienden? Joseph was the perfect one, see? El príncipe de la prosperidad. The Prince of Prosperity. Eso es Jesucristo. That's Jesus El Christ. príncipe de la The prosperidad. Prince of Prosperity. José es un tipo perfecto de Cristo en todo aspecto de su Joseph vida. is a perfect type of Christ in every aspect of his life. Pero es raro para mí But it's odd to me que en toda la Biblia that throughout the Bible, José nunca fue mencionado como un tipo de Jesucristo. Joseph was never mentioned as a type of Jesus Christ. Pablo nunca lo mencionó. Paul never mentioned it. Pedro nunca lo Peter never mencionó. mentioned him. En todo el Nuevo Testamento, All throughout the New Testament, nadie recordó a José como tipo de Jesucristo. nobody remembered Joseph as a type of Jesus Por eso se Christ. necesitaba un profeta en el tiempo del fin, That's why we needed a prophet in the end time para poder ver las cosas que estaban ocultas. to be able to see the hidden things. Dice el hermano Branham que José era el hijo primogénito. The Bible says that Joseph was the firstborn. Por eso The first child. su padre le dio una túnica de rey. That's why his father gave him a tunic of a king's tunic. Ese tipo de vestidura solamente era usada por reyes. That kind of garment was only used by kings. Entonces dice, él era amado por su So padre, he was beloved by his father, odiado por envidia hated by envy, y por ser espiritual. and because he was spiritual. Y luego José tiene dos partes en su vida, And then Joseph has two parts in his life. como los dos clímax del ministerio del Mesías. As the two climax of the ministry of the Messiah, El primero es como siervo sufriente the first one is as a servant, suffering servant, y luego se convierte en un príncipe poderoso, and then he becomes a mighty prince, así como el Mesías. as the El Messiah. primero vino en un burrito First he came in a little donkey, porque es un animal de servicio, for de he's an trabajo. animal of service, of work. Pero la próxima vez But next él time, viene sobre un caballo he blanco, comes over a white horse, como un rey. as a king. Ahora, él fue, dice, como un siervo sufriente, He was as a suffering servant. él fue un don rechazado. He was a rejected gift, Ajá. Y luego vendido por sus hermanos. and then sold by his brothers, Echado en un pozo como muerto, cast in a pit as dead. pero salió vivo de allí. But he came out alive from it. Y en su prisión And in his prison, estuvo con 12 criminales, he was with two criminals como en el Calvario. as a Calvary, Pero como un príncipe, but as a prince fue recibido por los gentiles was received for the y Gentiles, tomó una esposa and gentil. he took a Gentile bride. Salvó a las naciones. He saved the nations. Él es el pan de vida para el mundo. He is the bread of life for the world, Adorado por los judíos worshipped by the Jews. cuando les habló a través de un intérprete When he spoke through an interpreter a las cabezas del pueblo de to Israel, the heads of the people of Israel, pero revelado por segunda vez but revealed us for the second time cuando Benjamín estaba presente when Benjamin was y present, fue reconocido como el Señor. and he was recognized as the Lord. Cada aspecto de la vida de José Every aspect of the life of es un Joseph tipo perfecto del Señor Jesucristo. is a perfect type of the Lord Jesus Christ. Sigamos con el verso. Let's keep going with the verse. Dice, por fe José, cuando moría, But by faith, Joseph, when he died, cuando moría. Ahora, Él no estaba muriendo en ese momento, he wasn't dying at that very pero él moment. sabía que su muerte estaba cerca. But he knew that his death was near. Y es algo muy hermoso And it's something beautiful. que cuando Pablo dijo estas palabras, When Paul said these words, él no dijo cuando moría, he didn't say when he was dying, él usó una palabra diferente he used a different word. y fue traducido morir. And it was translated die. Por supuesto, no está incorrecto, Of course, it's not wrong porque ese es el contexto. because that's the context. Pero la palabra que Pablo usó But the word that Paul es used la palabra teleo, is the word teleo, que significa consumado, which means finish, que significa completado, which means que completed. significa alcanzar la perfección, It means that has reached perfection, completar el propósito de Dios to finish the work of God, the purpose of por God, el cual fue enviado.
for the one he was sent to. Entonces José no simplemente estaba muriendo, So Joseph wasn't simply dying, sino que José había alcanzado la perfección but he has reached perfection y había completado el propósito de Dios. and had completed the purpose of God. Había sido consumado He was finished y había sido hecho perfecto. and he was made perfect. Esa es exactamente la misma palabra That's exactly the same que el word Señor Jesús usó that the Lord Jesus Christ en used Lucas in 13:32. Luke 13:32. Y les dijo: And he said unto He them, aquí yo echo fuera demonios I cast out devils, y acabo sanidades and I do curses hoy day y mañana, and tomorrow, y al tercer día and the soy third day. consumado. all shall be perfected. Teleo. Teleo. O sea, en inglés dice perfeccionado. In English means I says En perfected. español dice consumado. In Spanish is finished. Pero es la misma palabra, teleo. But it's the same word, teleo. Entonces Jesús estaba hablando de los 3 años de su ministerio. So Jesus Christ was speaking about the 3 years of his ministry. Yo voy a trabajar, I will voy a work. hacer la obra del I will Señor do the work of the Lord un día, one day, 2 días, 2 days, y al tercer día ya estaré consumado. and the third day I shall be perfected. Eso entonces es algo hermoso. So Teleo. it's beautiful. Teleo. Entonces también Jesús So- dijo esas mismas palabras Also, Jesus says those en same la cruz words del Calvario. at Calvary cross. Y Pablo en el libro de And Hebreos Paul in the book of Hebrews, dice que Jesús en el Calvario fue perfeccionado. he says that Jesus Christ at Calvary was perfected. Teleo, Teleo, consumado. finish. San Juan 19:30. John 19:30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. Teleo, Teleo, ya está completo el propósito de Dios. the purpose of God is completed. Entonces, si José es un tipo perfecto de Cristo, So if Joseph is a perfect type of entonces Christ, Pablo dice, Paul says, por la fe José, by faith, Joseph, cuando fue consumado, when he was finished, cuando llegó a completar el propósito de Dios. when he reached to fulfill the purpose of God. Entonces leamos de nuevo. Let us read it once Dice, again. por la fe José, cuando estaba consumado, By faith, Joseph, when he was finished, mencionó el éxodo de los hijos de Israel. made mention of the exodus of the children of Israel. Ahora, por supuesto, Pablo no está interesado en contarnos toda la historia de José, Paul is not interested, of course, in telling us the whole story porque of como está hablando, Joseph. con hebreos, Since he's speaking to él Hebrews, sabe que ellos conocen la historia. he knows that they know history. Entonces está hablando a gente que conoce. So he's speaking to people that knows. Entonces dice que él mencionó el éxodo de los hijos de Israel. He says that he mentioned the exodus of the children of Israel. Entonces a mí me gusta leerlo esto en las versiones del griego o hebreo. I like to read this in the versions of the Hebrew and Y, Greek. y Pablo no dice mencionar, And Paul doesn't say mention, es la palabra memé, it's the word memory, de donde viene la palabra memoria. of which the word memory O comes sea, from. hay otras versiones de la Biblia There's some other mentions of the que versions of the que Bible dice, él trajo a la memoria el éxodo. that it says that he brought to the memory the exodus. Entonces, ¿qué quiere decir eso? What does that mean? Él había terminado su carrera en la tierra. He has finished his race on the Él earth. había cumplido el He propósito de has Dios fulfilled the purpose of para el God cual fue enviado a la for tierra. the one he was sent Y to él les earth. dice, yo me voy. And he said, "I'm Pero leaving." recuerden, But remember, no se olviden, don't forget, tengan en la memoria keep this in your que van a memories, salir de Egipto that you will go out from Egypt por la fe. by faith. Porque la fe es ojos que ven el futuro, Faith are eyes that see the future, las cosas que aún no se ven. things that you don't see yet. Entonces no se olviden, Don't forget, ténganlo en su mente. keep it in your mind. Entonces él estaba recordando la palabra a los hijos de He Israel. was bringing to memory the word to the children of Él Israel. no estaba diciendo algo nuevo. He wasn't saying something new. Él estaba trayéndoles a la memoria lo que Dios mismo He había dicho. was bringing back to memory what God himself En had Génesis said. 50, In Genesis 50, en ese día tremendo, in that tremendous day, cuando, bueno, él dice en Génesis 50,
cuando 50, José estaba muriendo en Egipto. when Joseph was dying in Egypt. Y estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. And Joseph dwelt in Egypt, in he and his father's house, and Joseph lived 110 years. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. And Joseph saw Ephraim's children of the third generation. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. The children also of Machir, the son of Manasseh, were brought up upon Joseph's knees. Y José dijo a sus hermanos, yo me muero, And Joseph said unto his brethren, I die, mas Dios ciertamente os visitará. and God will surely visit you. Esas palabras son poderosas. Those words are tremendous. Tome usted una concordancia Take a concordance y busque la palabra visitar en la Biblia. and look for the word visit Y in the no Bible. es lo mismo para nosotros en nuestro idioma. And it's not the same thing for us in our language. Cuando la Biblia dice When que the Dios Bible- va a visitar, When the Bible says that God will visit, es que Dios se va a mover poderosamente. it means that God will move mightily. Por eso es que Él puede visitar para castigar. That's why he can come and visit to punish. Dios puede visitar para salvar. God can visit to save. Como cuando Jesús lloró sobre Jerusalén As when Jesus cried upon y Jerusalem dijo, and said, Jerusalén, Jerusalén. Oh, Jerusalem, Jerusalem, Dijo que no conociste el día de tu visitación. that you did not know the day of your visitation. Es cuando Dios se mueve con poder Is when God moves with para power bendecir, to bless, para salvar, to save, para destruir to destroy, o para or castigar. to punish. Entonces ustedes van a ser visitados. So Re- surely you will be visited. Recuerden, Dios va a hacer una demostración de poder. Remember, God will show His power, not demonstration of His Dios power. José está anunciando el ministerio de Moisés. God is announcing Joseph is announcing the ministry of Moses Que viene con gran poder y señales. that comes with great power and might. and Dios va a signs. hacer lo que sea necesario para sacarlos de Egipto. God will do whatsoever is needed to get you out from Egypt. Habrá una visitación. There will be a visitation. Y dice, y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. And bring you up out of this land unto the land which He swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Esta es una expresión que en la Biblia en inglés desaparece. This is an expression that in the Bible in English disappears. No sé por qué lo quitaron. I don't know why they removed Pero en la mayoría de ocasiones en que Dios habla de esta manera, desaparece de la Biblia en But inglés. most occasions in which God speaks in this manner, it disappears from the Bible En la in Biblia en English. español permanece. In the Bible, in Spanish, it remains. Pero en inglés, But in si English, usted lo lee, if you read dice, it, Dios los va a sacar de esta tierra. it says that God will bring you out of this land. Ajá. Pero en español y en hebreo, But in Spanish and Hebrew, dice, Dios os hará subir. God will make you go up. No es lo mismo. It's not the same. Dios os hará subir. God will make you go up. Mire, eso es algo que usted lo va a ver de Génesis a Apocalipsis. That is something that you will see from Genesis all the way to Cuando Revelation. usted va hacia Canaán, When sube. you head into Canaan, you're going up. Cuando usted va hacia Egipto, baja. When you go down, when you go to Egypt, you're going down. Son dos palabras completamente diferentes en It's hebreo. two completely different words in Hebrew. Cuando subimos, When we hacemos up. aliyah. We do aliyah. Eso es subir físicamente That means to go physically y subir espiritualmente. and to go spiritually. Porque está en un nivel más alto en la presencia de Dios. For it's in a higher level in the presence of the Pero Lord. cuando vamos hacia Egipto, But when we're heading down en to la Egypt, Biblia, in the Bible, bajamos, we're going down. hacemos yalada. We do jalad. Dijo, eso que es bajar físicamente That means to go down y physically también and espiritualmente. also spiritually. Por eso el hermano Branham dice, That's what Abraham says. cuando Abraham se fue hacia Egipto, When Abraham head to que él Egypt, estaba descarriado, that he was backsliding, porque él había bajado. for he had gone down. ¿Sí? Entonces, So- mire, por ejemplo, Génesis 42:2 Look at Genesis 42:2. dice, esto es Jacob enviando a sus hijos a comprar comida a Egipto. This is Jacob sending his children to purchase food from Egypt. Y he aquí, dice, y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto.
And he said, behold, I have heard that there is corn in Egypt. Descended allá Get you down thither y comprad allí para nosotros. and buy for us from thence. Entonces en Egipto usted baja, So in Egypt you go down. pero cuando va a la tierra prometida But when usted you go sube. to the promised land, you go up. Es lo que José está diciendo. Is what Joseph Dios is los va a saying. visitar God will visit y you los va a hacer subir and will make you go up a la tierra de Abraham, to Isaac y the Jacob. land of Abraham, Isaac, and Jacob. Esto es hermoso, hermano. This is Para mí lo beautiful. es. To me it is. No se olviden, No, don't forget. está trayéndolo a la memoria. He's bringing it to memory. José era un profeta, Joseph was a prophet. tenía visión de fe. He had vision of faith. Igual como estudiábamos a Jacob, As we study como él Jacob, pudo ver aún el tiempo del fin. how he could see the end time. Jacob tenía esa visión de la fe. Jacob had that vision by faith. Es lo que estudiamos el culto That's why pasado. we study last service. Pero José también. But Joseph also. O sea, Jacob podía ver el plan de Dios a través de la misma palabra de Dios. Jacob could see the plan of God through the same word of God. No es que esa noche soñó algo que le dio revelación, It's not that that evening he dreamt something that gave him revelation. sino que él fue viendo el desarrollo de la palabra de Dios. But he was seeing the development of the word of Entonces God. eso le dio visión. That gave him vision. O sea, si usted recuerda, Dios le dijo a Abraham If you remember, God told que Abraham Canaán sería su herencia. that Canaan will be his inheritance. Jacob sabía eso. Jacob knew that. Dios le dijo a Abraham God told Abraham que sus descendientes serían los herederos. that his descendants will be the inheritors. Y Jacob sabía eso. And Jacob knew that. Y Dios le dijo a Jacob And God told que Jacob de él saldría una multitud de pueblos. that from him will come out a multitude of people. Y Dios le dijo a Jacob And God told Jacob que de su hijo Judá vendría el Mesías. that from his son Judah will come out the Messiah. Entonces vengan, hijos míos. Come, my children. Yo les voy a decir dónde estarán en los últimos I días. will tell you where you will be in the last Entonces ve days. usted la visión Do que you see produce la fe. vision that the faith produces? Cuando dijo el hermano Branham, cuando la palabra se va acumulando When the word is accumulating, Brother Branham y va said, formando un cuadro. and is shaping a picture. ¿Puede entenderlo? Can you understand ¿Sabe it? usted que Jacob vio al Mesías? You know that Jacob saw the Messiah Y tuvo comunión con él toda su vida. and he had communion with him throughout his life? Recuerda que hablábamos de la bendición de Efraín y Manasés. Do you remember we spoke about the blessing of Ephraim and Manasseh? Esta es una escritura que olvidé mencionarle en el This culto is pasado. scripture that I forgot to mention last service. Cuando Jacob llamó a los hijos de José When acerca de él Jacob called the children of Joseph close to para him to bendecirlos, bless them, él les dijo esto. he said this. Génesis 48:16. Genesis 48:16. El ángel que me redime de todo mal, bendiga a estos The mozos. angel which redeemed me from all evil, bless the lads. El mismo pueblo de Israel dice The same people of Israel que say Jacob estaba hablando del Mesías. that Jacob was speaking about the Porque Messiah. cuando usted lee esto en hebreos, For en when hebreo, you read this in Hebrew, el ángel que es mi Goel, the angel is Miguel. él me redime, He redeems me. es mi He is my redentor. redeemer. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Jesucristo es llamado un ángel, Jesus Christ is called an el angel. ángel de Jehová, The angel of the Lord. el ángel que es mi redentor, Angel which is my redeemer. pero no redime mi herencia. But he doesn't redeem my inheritance. No es un redentor humano, He is not a human redeemer. es un redentor que me redime de todo mal. He's a redeemer that redeems me from all Y ese evil. no es otro sino el Mesías. That's no other than the Messiah. Entonces Jacob, por gracia, Jacob, by grace, conoció al Mesías, knew the Messiah. el ángel que me redime a mí. The de angel todo which mal. redeems me Bendiga también a estos mozos. will bless also these lads. Es algo hermoso. It's something beautiful. Ahora, también el hermano Branham nos habla de Daniel, Also, Brother Brian speaks about Daniel, otro hombre con visión de fe, another man with vision of faith, para ver el plan de Dios por medio de su palabra. to see the plan of God through His word. Mira esta escritura, Look at the scripture. Daniel 9:2. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, el cual el profeta de Jehová habló al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet,
that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Ahora, José, más bien Daniel, estamos en Daniel. Daniel Daniel. miró los libros. Saw the books. ¿Cuáles libros? Which books? Dice el hermano Branham, él vio el libro de Jeremías, Brother Brian said that he saw the book of Jeremiah, pero también vio los libros de las crónicas, but he also saw the books of Chronicles, donde está escrita la historia. where the history is Y written. comprobó que habían pasado los 70 años And he proved that the 70 years had passed, que Jeremías había which profetizado. Jeremiah had prophesied. Pero siendo Daniel un profeta, But being Daniel a prophet, él pudo discernir he was able to discern y entendió and understood que el tiempo había llegado. that the time has come. Entonces eso es exactamente lo que hizo José. That's exactly what Joseph did. Aquí el hermano Branham, hablando de Daniel, Here, Brother Brian speaking about Daniel, nos da unas palabras de admonestación. he gave us some words of Admonition. admonition. Ujú. Admonition. Esto es instrucciones de Gabriel a Daniel This is 81. Instructions of Gabriel, Gabriel's instructions to Daniel. Y si 81. Daniel, el profeta del Señor, pudo consultar los libros de Jeremías y lo trajo al lugar, incluso de Israel, saliendo todos ellos vivos, saliendo de Babilonia para regresar a su patria. And if Daniel, the prophet of the Lord, could consult Jeremiah's books and bring him to such a place that even Israel coming out, all of them alive, was coming out of Babylon to go back to their homeland, Y lo llevó a ayunar con cilicio y ceniza. will cause him to fast with sackcloth and ashes. ¿Cuánto más debería de hacer a la iglesia del Dios viviente saber que el tiempo se está desvaneciendo y que ya no será más? How much more out to do to the church of the living God to know that the time is fading out and shall be no more. ¿Sabe que el Papa profetizado ya está sentado ahí? You know that the Pope, which was prophesied, is sitting there already. ¿Cuánto Prophesied. tiempo falta? How long do we have? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud Which one should be our attitude? si tenemos visión de fe? If we have vision of faith, Si tenemos la visión que mira con atención en la palabra. if we have the vision that watches with attention to the word. Jacob tenía eso, Jacob had David tenía eso, that. David had José that. tenía eso. Joseph had that. Nosotros también tenemos que tenerlo. We also have to have it. Dice él, y que la venida del Señor Jesucristo y el gran milenio están listos para empezar. And the coming of the Lord Jesus Christ and the great millennium ready to set in. ¿Cómo podemos desperdiciar el tiempo apostando, yendo a nadar los domingos y sin tiempo para el Señor? How can we spend wasteless time gambling, swimming hole on Sundays, no time for the Lord? Y si el pastor habla algo que no le gusta, se levantan y se van. If the pastor speaks on something another that you don't like, you'll get up and go out. Y si la iglesia lo retiene demasiado, se muestran insatisfechos. And if the church holds too long, why you're dissatisfied? Mire nuestra condición. Look at our condition. Mire lo que estamos haciendo. Look what we are doing. Compare nuestras vidas con las de ese profeta. Compare lives with that prophet. No se olviden, Don't dijo forget. José, Joseph said que Dios los sacará de Egipto. that God will get you out from Egypt. Y Pablo ocupa la palabra éxodo. And Paul uses the word Exodus. Entonces Dios le anunció el éxodo a Abraham. So God announced the Exodus to Abraham. Recuerda el momento en que Abraham preguntó, Do you remember the moment in which Abraham asked, Señor, tú me has dado la promesa. Lord, you have given me the promise. ¿Puedes darme una señal de que esto se va a cumplir? Could you give me a sign that this will be fulfilled? Y el Señor le mandó a partir animales, And the Lord sent him to slide to animals, divide to the divide animals. animals. Uh-huh. Y dijo, no como un sacrificio, No as a sacrifice, sino como una confirmación del contrato. but as a confirmation of the covenant. Ajá, en ese momento, At that la moment, columna de fuego desciende del cielo, the pillar of fire comes out from se heaven, para en medio de los animales stand in divididos the midst of the divided y animals, le dice estas and palabras says a these Abraham. words to Abraham. Entonces dijo Abraham, 15:13, Génesis 15:13. Genesis 15:13. Entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya. And he said unto Abraham, Know assuredly that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, Y servirán a los de allí y serán por ellos afligidos. and shall serve them, and they shall afflict them for 400 años. 400 years. Mas también a la gente a quien sirviere juzgaré yo. And also the nations who they shall serve will I judge, Y después de esto saldrán con grande riqueza. and afterwards shall they come out with great sustenance.
Por supuesto, cuando José recordó el éxodo, la esclavitud no había Of comenzado. course, when Joseph, remember Exodus, slavery hasn't started yet. Ni siquiera, no había comenzado aún. They didn't even start yet. Ahora, pero miremos atentamente en los libros. But let's pay a closely a look to the books. ¿Están conmigo aún? You still with me? Espero que les guste la palabra del Señor, I hope that you love the word of the Lord. porque aquí hay una contradicción. For there's a contradiction. El Señor le dijo a Abraham que serían 400 años. The Lord told Abraham that there will be 400 years. Y en Éxodo 12:40 In Exodus 12:40, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. now the sojourning of the children of Israel who dwell in Egypt was 430 years. Se equivocó el Génesis, Did the Genesis make a mistake? pero hay un problema. But there's a problem. El Génesis y el Éxodo, los dos los escribió Moisés. Genesis and Exodus were wrote by Moses, both of them. Entonces no puede haber una contradicción. So there cannot be a contradiction. ¿Cuál es la verdadera cantidad de años? Which one is the right amount of years? Ahora, para hacerlo de la manera fácil, To make it the simple. el Señor le dijo que habitarían en Egipto 430 años. The Lord told them that they will dwell in Egypt 400. 430 years. Y en el otro verso And in the other verse, dice que serían afligidos por 400 it años. says that they will be afflicted for 400 years. No es la misma cosa. It's not the same thing. Eso es para comenzar. That's to begin with. Pero el problema es But the problem que is siempre hemos creído that we have always believed que ellos fueron esclavos por 400 años en Egipto. that they were enslaved for 400 years in Porque Egypt. aplicamos esta profecía solamente al tiempo que ellos estuvieron en Egipto. For we apply this prophecy only to the time that they were in Egypt. Pero ellos no estuvieron en Egipto como esclavos por 400 But años. they were not in Egypt as slaves for 400 years. No, no es cierto. No, it's not true. Y el que nos lo enseña es el apóstol Pablo. And the one who teaches that to us is the No lo digo yo, Paul. es Pablo. Paul is Paul. Dice en Gálatas 3, In Galatians 3, 3, dice, Abraham, escucha esto, listen to this. es muy conocida esta It is escritura, well known, this scripture, pero no nos hemos fijado en lo que está diciendo. but we haven't noticed what he's saying. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Now to Abraham and his seed were the promises made. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno a tu He simiente, said- la cual es Cristo. Not as to seeds as of many, but as one, and to thy seed, which is Christ. Esto pues digo, In this I que say, el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law which was 430 years after, cannot disannul it, that it should make the promise of none effect. Recuerde, ellos recibieron la ley en el desierto They received the law in the wilderness cuando ellos salieron de Egipto. when they got out from Egypt. Entonces Pablo está diciendo So Paul is saying que los 430 años that the 430 years, comienzan el día en que Dios le dio la promesa a Abraham. they start the day which God said the promise to Abraham, gave the promise to Abraham. Así dijo. That's why he said, A Abraham le fueron dadas las promesas, to Abraham were given the promises. pero la ley fue dada 400 años después. But the law was given 430 years after. ¿Después de qué? After what? Después de que Dios le dio la promesa a Abraham. After the promise was given to Abraham. Entonces, si ponemos atención en lo que está escrito en los if libros, we pay attention to what is written in the tenemos books, que regresar al día en que Dios le dio la promesa a we Abraham. have to go back to the day in which God gave the promise to Abraham. Y eso ya lo And we estudiamos already studied that cuando hablamos sobre Abraham. when we spoke about Abraham. Génesis 12, Genesis 12, verso 1. verse 1. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from the father's house unto the land that I will shew thee. Esto ya lo estudiamos. We studied this already. Esto es cuando Abraham vivía en Mesopotamia. This is where Abraham will live in Mesopotamia. Dios llamó a Abraham cuando tenía 35 años God called Abraham when he was 35 years old. y le dijo, vete de tu tierra. And he said, get out from thy land. Su tierra no era Harán,
His land were not Haran. Su tierra era Ur de los caldeos. His land was Ur of the Chaldeans. Entonces este es el momento en que Abraham tiene 35 años. This is the moment in which Abraham was 35 Él years old. salió de allí He got out from y dice there. el verso 4. In verse 4 says, Y fuese Abraham como Dios le dijo y fue con el Lot. so Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. O sea, Dios lo llamó de 35 años God called him 35 years old, y se fue a Harán. and he left to Haran. Vivió en Harán hasta left- que tenía 75 He años. left in Haran until he was Ajá. 75 years old. Y luego se fue de Harán And then he departed from hacia hence Canaán. to Canaan. Verso 5. Verse 5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, And Abraham took Sarai, his wife, etcétera, etcétera, etcétera. and so on, Y en la última línea, The last y a one la says- tierra de Canaán llegaron and into the land of Canaan they came cuando tenía 75 años. when he was 75 years old. Verso 7. Verse 7. Todo esto está en el mismo capítulo. All of this is in the same chapter. Y aparecióle Jehová a Abraham And the Lord appeared unto y Abraham le dijo: a tu simiente daré esta tierra. and said, unto thy seed will I Aquí give this está. land. Este es el día This is the day en que Pablo está diciendo: that Paul is saying, Dios le dio la promesa a Abraham y a su simiente. God gave the promise unto Abraham and his seed. Aquí comienzan los 430 años. Here, the 430 years start. Es el año 1921 Is the year 1921 antes de Cristo, por before supuesto. Christ, of course. 1921 antes de Cristo. 1921 before Christ. Entonces, es algo asombroso So it's something amazing. que el verso 10 The verse 10 nos muestra algo. shows something. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá. And there was famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there. Mire, Egipto estaba tan cerca Egypt was so close que Abraham, Isaac y Jacob corrían para Egipto muy rápido. that Abraham, Isaac, and Jacob would run to Egypt really quick. Mire, en los días de Abraham, Isaac y Jacob, In the days of Abraham, Isaac, and Jacob, Egipto no era un país solamente, Egypt wasn't only a country alone. era un imperio. It was an empire. Y ellos dominaban toda la tierra conocida. And they will have placed dominion over all the known land. Aún la tierra de Canaán pertenecía a Egipto. Even the land of Canaan belonged to Egypt. Ujú. Mhm. Aún la tierra de Canaán. Even the land of Canaan. Entonces, porque Abraham vivía en esa tierra, For Abraham will live in that con la land promesa de que esa tierra sería suya. with the promise that that land was going to be his. Pero él murió y esa tierra nunca fue suya. But he died and that land was never his. Esteban lo dijo en el libro de los Hechos, Stephen said in the book of que Dios no le dio a Abraham ni siquiera un pedazo de tierra para poner la planta de su pie. that God didn't give Abraham not even a piece of land to place his feet. O sea, justamente después del que Dios le da la promesa, Right after God gives the promise, Abraham y su simiente comienzan a vivir en Egipto, Abraham and his seed starts living in Egypt, en las tierras que pertenecen a Egipto. in the lands that belong to Egypt. Y eso es lo que el Señor le está And diciendo. that's what the Lord is saying. Tú y tu simiente serán peregrinos en tierra ajena. You and your seed will be sojourners in a land that is not yours. Y desde Abraham, Isaac, ellos eran peregrinos. And from Abraham and Isaac, they were pilgrims. Cuando, Pilgrims. ajá, entonces, la simiente de Abraham fue peregrina desde que Isaac nació. So the seed of Abraham were pilgrims until Isaac was born. Mire esta cuenta para hacerlo más rápido. Look at these numbers to Numbers, make ajá. it quickly. Ahí está, mire, desde la promesa hasta el nacimiento de Isaac, From the promise to Isaac's birth, hay 25 años. there's 25 years. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Dios le dio la promesa y esperó 25 años God hasta gave the promise. que Isaac naciera. And he waited 25 years until Isaac was born. De Isaac al nacimiento de Jacob From Isaac to Jacob's birth, hay 60 años. there's 60 years. ¿Sí? Isaac tenía 60 años. Ya estudiamos todo esto. Isaac was 60 years old. We Desde studied all this. Jacob hasta que descendieron a Egipto, From Jacob to descending to Egypt, 130 años. 130 years. Ya lo leímos también. We just read it. El faraón le preguntó a Jacob, Pharaoh asked Jacob, ¿cuántos años tiene, papita? ¿Verdad? how old are you?
Entonces, said, 130 de 130 peregrinación, of pilgrimage, porque él era peregrino. for he was a Porque sojourner Dios le pilgrim. había dicho a Abraham, For God has told tu Abraham, simiente será peregrina. your seed will be pilgrims. Ajá. Pilgrims. Entonces, para cuando Jacob desciende a Egipto, From when Jacob descends to Egypt, ya llevamos 215 años de we have profecía. 215 years of prophecy. Ujú. Luego, cuando After. llegamos a Egipto, When we reach Egypt, José todavía está allí. Joseph is still there. Ujú. José todavía está allí en Egipto. Joseph is still there in Egypt. Bueno, que Dios bendiga a nuestros hermanos. May God bless our brethren. Amen. Ujú. Amen. Amen. Ok, continuamos. Let us keep going. Estamos estudiando el cumplimiento de la promesa. We are studying the fulfillment of the promise. Dios le dijo a Abraham God told Abraham que permanecerían en la tierra de Egipto por 430 años. to remain, that they will remain in the land of Egypt for 430 years. Y Abraham entró a la tierra de Canaán, And Abraham entered to the land of que era Canaan, parte de los dominios de Egipto, which was part of the dominions of Egypt, y esperó el hijo por 25 años. and he waited for the son for 25 years. Entonces, la promesa, desde el día en que Dios le dio la promesa, So from the day that God gave him the promise hasta el nacimiento de Isaac, until the birth of Isaac, hay 25 años. there's 25 years. Y desde el nacimiento de Isaac And from the birth of al Isaac nacimiento de Jacob, to the birth of son Jacob, 60 años. there's 6 years. Y luego desde Jacob And from Jacob, hasta el momento en que descendieron a Egipto, until the moment that they descended to Egypt, estos son 130 años. this is 130 years. Entonces tenemos hasta acá 215 años So we have all the way to here 215 years de la profecía cumplidos. from the prophecy fulfilled. Y ha sido perfectamente And it has been perfect. porque la simiente de Abraham ha sido peregrina en tierra extraña. For the seed of Abraham has been pilgrims in a strange land. Pero José estaba en Egipto cuando ellos llegaron. Joseph were in Egypt when they got there. Y todavía vivió 71 años más. And he lived 70 years more. Ellos Still. vivieron como peregrinos en Egipto, They lived as pilgrims in Egypt, en la tierra de Gosén, in the land of Goshen. pero no eran esclavos aún. But they were not slaves Fue un yet. tiempo de paz, It was a time of peace. 71 años. 71 years. Entonces, después de la muerte de José, So after the death of se Joseph, levantó un faraón que no conocía a a José Pharaoh rise that did not know y Joseph comenzó en la esclavitud. and start the bondage. Entonces, el periodo de esclavitud en Egipto So the period of slavery in Egypt duró 144 años. lasted 144 years. Ese fue el tiempo de esclavitud, That was the time of slavery hasta que Dios envió a Moisés a libertarlos. till God sent Moses to deliver them. Entonces, cuando Dios envió a Moisés y vino en la liberación, So when God sent Moses and the delivery son came, exactamente 230 it's años, exactly 230 years. tal como Moisés dijo. Just as Moses El said, tiempo que vivimos en tierras de Egipto fue 430 the años. time that we lived in the land of Egypt was 430 years. Eso es cierto. That's true. Ahora, entonces, ¿por qué Dios le dijo a Abraham 400 años? So why did God tell Abraham 400 years? 400 años serían afligidos. 400 years they will be afflicted. Y si quitamos 30 años, And if we take out 30 years, esto quiere decir 25 años de que Jacob esperó su simiente. and this is 25 years that Ahí está. Abraham Abraham esperó por Isaac. waited for Isaac, Y luego esperamos 5 años más and then we waited 5 more years hasta que Isaac fue destetado. until Isaac was stopped being breastfeeding. No more nursing for him. No nursing. Entonces comenzó la aflicción de la simiente. So the affliction of the seed started. Ismael comenzó a afligir a Isaac. Ishmael started afflicting Isaac. Y desde ese día en And adelante, from that day todos los forward, descendientes de Abraham fueron afligidos every descendant from Abraham was afflicted, y viviendo como peregrinos en tierra extraña. and they live as pilgrims in strange land. Exactamente como el Señor dijo. Exactly as the Lord said. Después de
Después Jacob fue peregrino en tierra extraña. Then Jacob was a pilgrim in a strange land. José fue peregrino en tierra Joseph extraña. was a pilgrim in a strange land. Luego todo el pueblo hebreo fue peregrino en tierra extraña. All the Hebrew people were pilgrims in strange land. Entonces la palabra de Dios se cumplió exactamente. So the word of the Lord was fulfilled exactly. Entonces cuando José estaba muriendo, So when Joseph was dying, él dijo, ya pasó el tiempo. the time has gone by. Ya falta poco tiempo para la liberación. We have little time for the deliverance. Recuerden, Dios los va a visitar Remember, God will visit you y va a moverse con gran poder and He will move with a great power. y los va a hacer subir de esta tierra And He will make you go up from this land hacia la tierra que Dios le prometió a Abraham, To the- Isaac y Jacob. to the land that God promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Sigamos con el verso 22 de Let Hebreos. us keep going with the verse Next. 22 of Ah, ya Hebrews. estamos. Por la fe, José, By faith, Joseph, cuando estaba consumado, when he was finished, ajá, trajo a la memoria el éxodo de los hijos de Israel brought to mind the exodus of the children of Israel y dio mandamiento respecto a sus huesos. and gave commandment concerning his bones. Llegamos al final del verso. We reached the end of the verse. Espero que no esté aburrido. I hope that you're not bored yet. Pero esto es el mandamiento de José acerca de sus huesos. But this is the commandment of Joseph according to his bones. Génesis 50, 25. Genesis 50:25. Y juró José a los hijos de Israel diciendo, And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, Dios ciertamente os visitará God will surely visit you, y haréis llevar de aquí mis huesos. and ye shall carry up my bones from hence. Y murió José a la edad de 110 años y fue embalsamado. So Joseph died being 110 years old, and they embalmed him, Y fue puesto en un ataúd en and Egipto. he was put in a coffin in Egypt. Esto es algo asombroso This is something amazing. porque el pueblo de Israel no permite que sus muertos sean embalsamados. For the people of Israel don't allow for the death to be embalmed. Pero José no era un hebreo ya más. But Joseph was no longer a Él Hebrew. era un príncipe He was egipcio. a prince, a Egyptian prince. Entonces su sepultura fue hecha de acuerdo a la cultura egipcia. So his death, burial was made according to the Egyptian culture. Ajá. culture. Ujú. Pero dijo él, llévense mis huesos cuando se vayan de He Egipto. said, take my bones when you leave from here. Ahora, él pudiera haber enviado un grupo a enterrarlo. He could have sent a group to bury him. Él lo hizo con Jacob, He did it with Jacob. porque Jacob también hizo, le pidió dio las mismas instrucciones. For Jacob gave the same instructions. No entierren mis huesos aquí. Don't bury my bones here. Llévenme al sepulcro de mis Take padres, me to the sepulchre of my father. donde está Abraham, Isaac. Where Abraham and Isaac is at. Ujú. ¿Por qué José no hizo lo mismo? Why did Joseph didn't do the same thing? Porque tenía un propósito For he had a purpose. para que ese cuerpo se quedara en Egipto. For that bone, for that body to remain in Egypt. Ahora, personalmente, Personally, él tuvo un motivo personal. he had a personal motive. Él quería ser enterrado en Canaán He wanted it to be buried in Canaan. porque él tenía fe. For he had faith. Por la fe, José. By faith, Joseph. Porque José creía en la For resurrección. Joseph believed in the Y resurrection. lo que el profeta nos ha dicho And what the prophet had told es que el us, pueblo de Israel recibió la revelación de la resurrección that the people of Israel received the revelation of the a resurrection través de un profeta llamado Job. through a prophet called Job. Job salió de la tierra de Uz Job got out from the land of Uz, y viajó hacia Canaán and he traveled all the way to Canaan. porque él sabía que la resurrección iba a ser en la Canaán. For he knew that the resurrection was going to happen in Canaan. Ahí conoció a Abraham, He met Abraham there. ahí conoció a Isaac, He met Isaac y there. ahí conoció a Jacob And he met Jacob there. y se casó con Dina, ¿verdad? And he married Dinah, right? La hija de Jacob, The daughter of de Jacob, acuerdo a la historia. according to history. Entonces él pasó la revelación So he passed the de revelation la resurrección. of the Yo resurrection. sé que mi redentor I vive. know that my Redeemer liveth. Entonces Abraham vio donde Job fue enterrado So Abraham saw where Job was buried, y él compró esa tumba and he purchased that grave
con su propio dinero. with his own money. Él dijo, He said, querían dárselo como un regalo. they want to give it to him as a Él gift. dijo, no, yo And he lo said, voy "No, a pagar. I will pay for it. Tiene que haber un pago para esta There resurrección. has to be a payment for this resurrection." Entonces, en ese mismo lugar So in that same fue place, enterrada Sara, Sarah was buried. Isaac, Isaac, Rebeca. Rebecca, Sí, todos ellos. all of them, Porque esperaban la resurrección for they were waiting for the en la resurrection tierra prometida. in on the promised Eso land. nos muestra que hay un solo lugar donde hay resurrección. That shows that there's a single place where there's Y eso es en resurrection, Cristo. and that is in Christ. Solo el que está en Cristo será Only- parte de la resurrección. Whosoever is in Christ will be partakers of the resurrection. Entonces, José So José tenía el mismo propósito Joseph had the same purpose, de dormir con sus padres to sleep with his fathers hasta el día de la resurrección. until the day of resurrection. Ese era un deseo personal. That was a personal desire. Pero él tenía una visión para el pueblo He had a vision for the people de que su cuerpo fuera una señal, that his body will be a sign, fuera una promesa. will be a promise. Acuérdense, un día van a salir de Egipto. One day you will get out from Egypt. Y Dios quiere que ustedes tengan una evidencia física. And God wants you to have physical evidence. Abraham no tuvo evidencia. Abraham didn't have any evidence. Él no podía ver He nada. couldn't see nothing. Él caminaba por la He would fe, walk by faith sin alone, ver. without seeing. porque la fe es la evidencia de las cosas que no se pueden For ver. faith is the evidence of things that you cannot Pero see. Dios, por su gracia, But God, by His grace, algunas veces nos permite tener evidencias físicas. sometimes He allows to have physical evidence. Ujú. Dios quiere que caminemos por la fe. God wants us to walk by faith. Y no necesitamos ver para creer. And we don't need to see to believe. Bienaventurados los que sin ver creen. Blessed are thou who without seeing believeth. Pero algunas veces But Dios, sometimes por God, su gracia, by His grace, nos da evidencias give us físicas. physical evidence. Y eso es lo que José quería dejar a este pueblo. And that's what Joseph wants to leave for these Una people. evidencia física. A physical Que ellos evidence pudieran ver y that tocar they could see and de touch que Dios iba a cumplir su promesa. that God was going to fulfill His promise. Él podía haber sido enterrado He antes, could have been buried before. pero él dijo, no, But he aquí said, tengan no. mis huesos, Keep my bones porque here. esta es una promesa, For this is a promise. es una evidencia It's an evidence del cumplimiento de la palabra for de the Dios. fulfillment of the word of the Lord. Dice hermano Branham, Reverend says, en el Jesús glorificado, glorify Jesus. 37. 37. Lo que José representó para Israel como señal permanente, What Joseph was to Israel as a standing sign, Cristo lo es para la iglesia Christ hoy. is to the church today. Cada israelita pobre con la espalda lacerada por los azotes, Every poor Israel with his back beat and stride under the taskmaster, bajo el yugo del capataz, walk by the pasaba junto a aquel antiguo ataúd de plomo. that old lead coffin. Dice, supuestamente hace unos años pude tocarlo en un museo. I supposed to put my hand on it there here a few years ago in a museum. Era un ataúd de plomo en el que se creía que José había sido In sepultado. a coffin that Joseph was supposed to have been laid in, made out of lead, down in Egypt. Y allí, en aquel ataúd de plomo, estaban los huesos del profeta. And there in this little coffin, the bones of the prophet, Cada israelita que pasaba por allí y miraba y decía, every Israel walking by there looked over and said, algún día saldremos de aquí, el profeta lo ha dicho. someday we're going out. The prophet had said so. Y algún día esos huesos serán llevados a la otra tierra y nosotros nos iremos con ellos a And nuestra patria. someday those bones will be packed over into the other land and we'll go with them over to the homeland. Y esa es la esperanza de todo cristiano hoy. And that's the hope of every Christian today. José fue un símbolo, That Joseph was a type, un tipo yaciendo en la tumba. laying in the tomb. Cristo es un tipo Christ is the type, fuera de la tumba. out of the tomb. Resurrección. Resurrection. Esto es una señal positiva This is a positive sign. y no es algo en nuestra And it's imaginación. not something in our imagination. Al otro lado del mar, en aquella tierra de To Oriente, the other side of the land in the Middle East, hay una tumba vacía there's an empty grave que puede ser vista y that tocada. could be seen and touched. Así como yo vivo, vosotros también As I viviréis. live, you shall live also. Así como Él se levantó de entre As los he muertos, rose from the dead, hay una resurrección there's a
prometida para los promised hijos de Dios. resurrection for the children of Y ahí God. está la tumba vacía, And there's an empty grave como una evidencia as física, a physical como una evidence, señal de la fe. as a sign of faith. Dios por su gracia. God by His grace. Dios da evidencias God gives físicas. physical evidence. El ministerio del hermano Branham The en el tiempo ministry del fin of Rabbi in the end time fue una evidencia física was a physical de evidence que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y that por Jesus todos los Christ is the siglos. same yesterday, today, and throughout eternity. Dijo el hermano Branham, Forever. los científicos, The scientific people, Los say Branham, críticos, the critics, los ateos, the atheists, los agnósticos, the Gnostics, agnostics, and not han sido silenciados en este tiempo. they have been silenced in this time. Ellos ya no pueden decir que Dios no existe. They can no longer say that God doesn't exist. Ellos ya no pueden decir que la Biblia es un libro They can falso. no longer say that the Bible is a false book. Porque aquí hay 12 camiones de sillas de ruedas y For muletas. the 12 crowds full of coats and crutches Crutches, ajá, de gente que ha sido sanada of people that have been por el healed poder milagroso de Cristo. by the miracle power of Christ. Millones Millions de testimonios alrededor del of mundo testimonies throughout the world mostrando el avivamiento de sanidad más grande de la historia showing the greatest revival throughout como history una evidencia física. as a physical Hay evidence. gente que está viva hoy, There's people that is alive que today estuvo, que fue sanada en esos that cultos, were healed on those services como un testimonio. as a Un testimony. niño resucitado en Finlandia. A boy raised from the dead in Finland. Toda clase de señales. All kinds of signs. Por eso Dios le dijo al hermano Branham, That's why God told Brother yo te Branham, enviaré a orar por reyes, I will send you to pray for kings, por grandes for hombres, great men. porque tenía que haber una evidencia For por there has todo to el be mundo, an evidence throughout the world, en todos los niveles de la sociedad, in every level of society, pobres y ricos, poor and rich, desconocidos y famosos, known people or famous people, de que Dios es real en el tiempo del fin. that God is real in the end time. No puede haber duda, There cannot be a doubt. no puede haber incredulidad There para cannot be nosotros, unbelief for us. porque Dios nos ha dado su palabra de For promesa God has given His word promise, y es suficiente. and it's enough. Pero Dios en su gracia But God in His grace dio señales físicas. gave physical signs. Dios dio la señal del Mesías. God gave the sign of the Messiah. Cuando el hermano Branham, bajo la unción del Espíritu When Brother Santo, Brandon, under the anointing of the Holy Ghost, podía discernir los pensamientos y las intenciones to del corazón, discern the thoughts and discern the thoughts of the heart, exactamente como Jesús lo hizo en su propio exactly ministerio, like Jesus did in His own ministry. la boca de los críticos fue callada. The mouth of the critics was silenced. Ya nadie podía decir algo en Now, contra. nobody could say nothing against Ahora que el hermano Branham ya no está aquí, it. Now that Brother Brandon is no longer here, los críticos vuelven a hablar the critics speaks once again porque confían en la ignorancia de las personas. because they trust in the ignorance of Pero people. cuando él estaba aquí, But when he was here, nadie podía decir una palabra en contra. nobody could say a word against it. Porque aquellos que trataron de hablar algo en contra For those who tried to speak something against it, tuvieron que sufrir la ira de Dios. had to suffer the wrath of La God. gente temía hablar algo en contra. People was afraid to speak against it. Esa fotografía That picture tomada en 1950 taken in 1950 en el Coliseo de Sam Houston. in the Sun Arena in Houston, Ajá, Coliseum. Coliseum, sorry, arena. Es una evidencia física. Is a physical evidence. Dijo el hermano Branham durante su ministerio. While his ministry was going, Mucha gente pudo ver con sus ojos la columna de fuego. many people could see with their eyes the pillar of fire. Pero dijo, cuando usted mira esa fotografía, But when you see that picture, tiene un testimonio más grande que el de ellos. it has a greatest testimony than theirs. Porque la misma ciencia confirmó. For the scientific people, Y esa fotografía and that todavía picture, hoy it still remains today. está guardada en la librería del Congreso de Is los Estados in the Unidos library of the Congress of the United States como el único ser sobrenatural as the only supernatural being jamás fotografiado en la historia, ever taken a picture in history, confirmado por la ciencia. confirmed by science. Aún el FBI Even the FBI estudió toda la escena, studied the whole scene, la cámara, los negativos, the camera, the negatives, y dieron su veredicto.
and they get their verdict. de que es el único ser sobrenatural captado por una cámara That en la is historia, the only supernatural being captured by a camera in como throughout una history. evidencia It's física a physical evidence de la verdad de Dios en el Oh. tiempo del fin. of the truth of God in the end time. Tenemos una montaña con 7 picos, We have a mountain with 7 peaks como una evidencia física as a physical evidence del ministerio del tiempo of the del fin. ministry of the end time. Y los teólogos pueden decir lo que quieran, And the theologians can say whatever they want, pero con todas sus palabras but with all their words, no pueden quitarle una piedra a esa montaña. they cannot take away a stone from the mountain. Entonces Dios en su gracia So God in His nos grace permite tener evidencia de la fe. allow us to have evidence of Y faith. es lo que José quería. And it's what Joseph José wanted. por fe Joseph by faith miraba hacia el cumplimiento de la promesa will see the fulfillment of the y nos promise, dejó señales and He left signs para que podamos ver ahora. that we could see now. Ahora mire usted hacia la silla en el Now, Vaticano. See to the seat in the Vatican Allí City. está sentado con vida. Otra señal evidente. There's another life sign, evidence sign. Cuando del hermano Branham desde 1945 When Reverend since 1945, anunció que habría un papa americano. he announced that there will be an American Pope, Y allí está conforme a la profecía. and he's sitting there according to the prophecy. Aún los incrédulos en el YouTube, Even the unbelievers in YouTube, la gente que no cree en el people evangelio, that don't believe in the gospel, dice hace Sí. tantos años so many years ago, hubo un hombre llamado William Branham there was a man called William que Branham dijo que esto sucedería. that said that this will Y happen, ahí está sentado. and he's there sitting down. Algo que nadie podía creer que iba a Something suceder. that nobody believed that was going to Y happen. dijo, abran sus ojos cuando eso And he pase. said, open your eyes when that Ya no happens. falta mucho tiempo. There's no much time. Entonces, hermano, traigamos a la memoria My friend, let us bring to memory todas las evidencias que Dios nos ha dado all the evidence that God has de que given la us, palabra de Dios es la verdad. that the word of the Lord is the truth. Que si esta Biblia dijo That if que habrá Bible una said resurrección, that there va a will be haber a una resurrection, resurrección. there will be a Que resurrection. va a haber un That rapto. there will arrive, there Va a will be haber a un rapture. rapto. There will be a Que rapture. estamos en los últimos días. We are in the Eso es last days. cierto. That's true. Dios nos lo ha dicho. God had said En so. su palabra. In His word, Y por su gracia and by His nos grace, ha dado evidencia has given us evidence para que podamos ver y gozarnos en el that Señor. we could see and rejoice in the Lord. Por la fe, José By faith, Joseph, se convirtió en una señal física he became a physical sign de la promesa del of the Señor. promise of the Lord. ¿No es algo He maravilloso? said something marvelous. Terminemos aquí. Let us finish here. Solo para que para no dejar este detalle. So, not to leave this detail away. La palabra yarada, The word yarad, descender. to go down. Cuando usted va a Egipto, desciende. When you go down, when you go to Egypt, you go Usted down. sabe que cada letra en hebreo también tiene un número. You know that every word in Hebrew also has a number. Yarad, descender, significa 210. Yarad, 215. to go down, it means 215. De exactamente el tiempo que ellos estuvieron como en Egipto como peregrinos. Exactly the time that they were in Egypt. Vamos as a pilgrims. descender 215 años. Going down 215 years. Entonces oremos al Señor. Let us pray to the Lord. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias por todo lo que haces por we give nosotros. you thanks for everything that you do for us. Padre, te pedimos que tú coloques esta palabra en nuestro corazón. Father, we ask you that you place this word in your heart, Que bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos con fe. that you bless the heart of every single one of my brethren with faith. Mientras estudiamos tu palabra y vemos que es perfecta While we study your word, we know that it's perfect en cada aspecto de ella. in every aspect of it. Entonces todas estas promesas So all of these que promises fueron dadas a Abraham y a that su were given simiente to Abraham and his seed, y la simiente verdadera de Abraham, la simiente real, in the truth, in the royal seed of Abraham, que es Cristo, el which is Mesías, Christ the Messiah, y nosotros estando muertos en Cristo, in us being dead in Christ, escondidos con Cristo en Dios, hidden with Christ in God, nacidos de nuevo, now born again, nos convertimos en herederos de las we promesas. become heirs to the promise. Bendiciendo, te bendeciré, Blessed I will bless y thee, tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos, and your seed shall possess the gates of your y enemy, tu simiente poseerá la tierra. and your seed shall possess the land. Padre, todas estas cosas All these things están para nosotros, are for us. Padre, y aquel ángel
que redime de todo mal, And that angel that redeems from every evil thing, el Mesías Redentor, the Redeemer Messiah, pueda bendecir cada uno de nuestros corazones. could bless every single one of our Padre, hearts. nos ponemos en tus manos de amor. We place ourselves in your hands of Que love, bendiga, Señor, a cada uno de acuerdo a su necesidad. that you bless everyone according to their needs. Sana al enfermo, Heal the sick, dale fuerzas al débil, give strength to the weak, fe al Faith. que la necesita, to the one that needs it, visión espiritual a spiritual vision, para poder ver tu palabra. to be able to see your word. En el nombre del In Señor the name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga y les guarde. May the Lord bless you and keep you, all you.